días, perdón. ¿Cómo están? Estaba conversando con el pastor Edgardo atrás que le decía, ojalá Andrés hubiera conocido los computadores del Ministerio de Hacienda. Para aquellas personas que estuvimos en aquella época, eran unos mainframes, o sea, unas cosas, ocupaban salas completas. Uno. Y dos, la programación era con tarjetas. A mí me tocó andar con tarjeticas, mandarlas a perforar y llevarlas a un sitio donde las pasaban, las corrían. Yo me imagino, hoy ustedes no tienen ni idea, la verdad, de cómo estudié yo mi ingeniería de sistemas. Yo estudié mi ingeniería de sistemas y esto es una verdad, no toqué un computador. No lo toqué, solamente lo veía de lejitos. El del Ministerio de Hacienda pues era una cosa grandísima, una cosa gigantesca, eso, había aire acondicionado por todas partes. Solamente uno entregaba por una ventanita las tarjetas, le corrían el programa, le entregaban el listado y a trabajar se dijo. De resto, pero hoy en día sí que han cambiado los tiempos. Yo quiero, hoy voy a tocar un tema que lo denominé un poco curioso, caminando hacia una comunidad o sociedad sostenible. Y uno puede pensar muchas cosas respecto a esa temática, pero yo me voy a enfocar en algo que es fundamental para tener sostenibilidad en cualquier área, en cualquier empresa y más en una sociedad que realmente hoy en día sí está necesitando de personas que ayuden a darle sustento duradero. Porque lo que yo veo hoy en día es justamente que la sociedad en general está pasando por momentos críticos y yo creo que eso no es ningún misterio para nadie. Pero, ¿cuál es el papel de la iglesia? Es la pregunta que yo por lo general me hago, ¿sí? Y yo empiezo con un llamado, porque esto es un llamado, a los líderes, básicamente es para los líderes, aquellas personas que lideran, que dirigen, que orientan generaciones. ¿Cómo podemos recuperar esa visión de un liderazgo generacional? O sea, ¿cómo podemos hacer que las generaciones se conecten y sean continuas y no sean tan discontinuas como normalmente ha acontecido en la historia? Siempre me hice esta pregunta con respecto a los avivamientos. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar 2 avivamientos con el pastor Gabriel y no me acuerdo con quién más, hace muchos años, el siglo pasado, por si quieren algún dato. Estuvimos en Pensacola y ¿me recuerdan el nombre, Gabo? Toronto, en Canadá. Vimos esos 2 avivamientos, el de Pensacola realmente nos tocó muchísimo cómo operaba el Espíritu Santo, cómo la gente corría, nadie hablaba, pero el Espíritu Santo se tocaba a las personas y era sorprendente. Pero la pregunta que yo me he hecho no solamente con los avivamientos, sino en términos generales, ¿qué pasa con el cambio generacional? ¿Por qué esto es como si fuera flor de un día? ¿Por qué no se sostienen? ¿Por qué no se sostienen los valores, la verdad, el amor, el afecto, la dirección? ¿Por qué pasan los líderes y como que si no hubiera un respaldo? Entran como en pereza, diría yo. Entonces yo quisiera como enfocarme un poquitico en eso para poder ver a través de las escrituras por qué pasan esas cosas. O sea, es importantísimo saber porque necesitamos de alguna manera hacer que las generaciones, las que Dios nos ha dado, puedan ser realmente sustentables y sostenibles en el tiempo y en la distancia.
Pensando un poquitico en eso, les voy a leer una frase y ustedes me van a decir quién fue el autor de esa frase. Hablando de generaciones, Andrés. Dice, la juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores, chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto. Contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. ¿Ustedes logran sospechar de quién es el autor de esa frase? Los veo como asombraditos, pues les voy a dar una sorpresita. El señor gran filósofo que se llamó Sócrates. Es para que nos demos cuenta cómo las juventudes, las generaciones, no es de ahora, vienen de tiempo atrás sufriendo sobresaltos. Sobresaltos que es importante, de alguna manera, yo creo que el Señor me ha permitido estar al frente de personas, de jóvenes, de muchachos, de adolescentes, de personas mayores. Me ha permitido estar al frente, poderlos ayudar. Y me he dado cuenta de que falta mucha visión de liderazgo generacional, que es lo que yo quiero de alguna manera despertar o fortalecer mucho. Josh McDowell escribió un libro que se llamó La generación desconectada. No sé si alguno ya lo habrá leído. Es un libro, yo lo leí hace como 10 años, más o menos 10 años. Empecé a leerlo. Cuando empecé con el tema de las generaciones, yo empecé a trabajar el tema de las conexiones generacionales hace mucho tiempo. Él escribió esto. Él describe que básicamente las generaciones se van rompiendo, arrancando en la familia por un solo factor, que eso para nadie es un secreto. Él lo llamó el factor relacional. Todo ese libro se puede resumir en esa palabrita. La brecha que hay hoy en día no es tan como nos lo quieren dar a entender, que es una brecha tecnológica, que es una brecha de conocimiento. La brecha que tenemos hoy en día es una brecha porque no hay afecto relacional, porque no hay cercanía de padres a hijos, y yo intuyo también que de cierta manera de una gran capa de liderazgo que no se acerca verdaderamente a sus dirigidos. Y yo solamente quiero decirles en dónde estamos parados. Estamos parados en las promesas de Dios. Es nuestro punto de partida. ¿Cuáles son esas promesas de Dios? Primero, la visión generacional de Abraham. Cuando el Señor le dijo, todas las familias y las naciones, dice otra versión, serán benditas en el llamado de Abraham. La visión de familias de David también habla de generaciones. Salmo 22, 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. La carga de Dios por las familias de Zacarías también es una carga generacional que Dios ha puesto en ciertos hombres de Dios que nos han dejado eso plasmado en las Escrituras, para que de alguna manera nosotros retomemos esa carga y podamos de alguna manera fortalecer nuestros jóvenes, nuestras generaciones, para que no flaqueen en los momentos más duros y difíciles de la vida. Dice Zacarías, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre esta lluvia. Y ni qué pensar del sueño de Jesús por las generaciones, cuando Él oró por todos los que creían y los que habrían de creer,
está orando implícitamente por cabezas, por líderes sobre los cuales va a reposar esa conexión generacional. Para poder formarnos una visión general del mundo, o mejor, para poder ordenar nuestras ideas, para poder definir una cosmovisión que nos ayude a penetrar esa sociedad, se necesita responder mínimo 4 preguntas. El origen, ¿de dónde vengo? El significado, ¿para qué estoy yo aquí en la vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? La moralidad, ¿cómo voy a vivir? ¿Cuál es mi responsabilidad y mi destino? ¿Para dónde vamos? O sea, ese es nuestro punto de partida. Hay una promesa sobre las generaciones que yo creo que muy bien se ha capitalizado en nuestra congregación, y en este momento está en cabeza del pastor Andrés, al cual yo quiero bendecir y felicitar porque ha asumido esta carga de las generaciones, que es una carga, yo quiero decirte, Andrés, es una carga que va a exigir de ti muchísimo más para poder de verdad transmitirla y poder lograr cambios generacionales que digamos que a mediano plazo empecemos a cambiar nuestro rostro social de Bogotá. ¿Quiénes son esos agentes? ¿Quiénes son esos agenciadores de las generaciones? ¿Quiénes son las que se acercan y los encargan, los encauzan mejor hacia su destino, los conectan? La conexión tiene que ver básicamente conexión con Dios. Ese es el objetivo. Yo procuro, cuando estoy, por ejemplo, en El Chalón, yo procuro cuando me acerco a uno, a dos o a un grupo, yo le digo, Señor, ayúdame a conectarlos contigo. Esa es una tarea. Un líder que tenga visión de generaciones tiene esa grandísima misión, conectarlos con Dios, conectarlos con sus padres, conectarlos consigo mismo, con sus dones, con su llamado, conectarlos con un grupo de personas, conectarlos con un territorio. O sea, una conexión territorial. Yo creo que esa carga, me parece que es muy grande, pero es muy, muy valiosa que cada vez podamos llevarla a cabo. ¿Y quiénes son esos líderes? Pues aquí voy a nombrar 4 básicamente. Son los padres de familia, el colegio, o sea, los maestros. La iglesia tiene que ver un papel muy importante en esta carrera de poder conectar nuestras generaciones, que no se nos desprendan, porque pues estadísticamente está comprobado que los muchachos terminan su bachillerato y hay un gran porcentaje de muchachos que se quedan por el camino. Algunos de la manera más triste y más trágica. Nosotros hemos recibido noticias de muchachos que han estado entre nosotros y nos dan unos reportes que uno dice, Señor mío, ¿y qué pasó con este muchacho? ¿Y qué pasó con esta muchacha? ¿Por qué está llegando a esos extremos de moralidad tan peligrosos y tan pervertidos? Uno no se explica. Pero sí uno se da cuenta de que necesitamos hacer muchísimos más esfuerzos de lo que sea, con tal de poder asegurar a nuestros hijos y a nuestros muchachos y a los jóvenes y en general a las generaciones, asegurarlos en una relación más profunda con Dios, que es la columna vertebral de toda generación. Entonces tenemos los padres, el colegio, la iglesia, la pastoral, digo yo, y también la red de profesionales que de alguna manera tienen que ver con esas generaciones. ¿Por qué las menciono? Porque normalmente estamos trabajando como con el puño abierto. No trabajamos unidos, trabajamos muy desconectados entre nosotros mismos. Entonces, muy difícil lograr una visión de liderazgo generacional
que podamos transmitirla y finalmente poder obtener ese tipo de generaciones que se compenetren más con el Señor y con la sociedad. Vamos, el tiempo está corriendo, pero quiero detenerme en una pregunta que sale a relucir de todo esto que estoy compartiendo. ¿Qué pasa con las generaciones? Ya una pregunta que yo la hice. ¿Por qué se quiebran las generaciones? En la Biblia encontramos una de muchas respuestas y yo quisiera mencionarla. Yo sí quisiera mencionarla. ¿Por qué se rompen las generaciones? Encontramos en Jueces 2:10. Ese rompimiento generacional es muy tremendo, porque entra Josué, posee la tierra, hace guerra, derrota e instala a las tribus. La segunda generación escucha, y la tercera generación, dice la Biblia, después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Y yo encuentro aquí dos claves. Una, las familias. Y dos, los líderes de Israel. No se enteraron. Y con el paso del tiempo, en una cultura difícil, una cultura áspera, hostil, igualita a la de hoy, se durmieron y a su lado fueron creciendo estos hijos y finalmente no conocieron al Señor. Y ahí empezó la famosa apostasía de Israel. Se olvidaron de lo que Asaf, el salmista, dijo en el Salmo 78. Dijo esto: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. Fíjense que es una orden. Nosotros por el camino vamos diciendo, es un consejo. Puedo hacerlo como puedo no hacerlo. Empieza uno como a negociar estas palabras que están tan claras, pero tal vez porque hoy en día como estamos hablando mucho de los derechos humanos y nadie me puede dar órdenes, entonces uno hace este tipo de lecturas como padre y dice, no, sí, tranquilo, mañana lo hago, pasada mañana lo hago. La cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Hoy en día hemos delegado esa responsabilidad que es única y exclusiva de los padres, no es delegable. No se le puede delegar, perdón lo que voy a decir, pero es lo que yo normalmente encuentro en mi recorrido. No lo podemos delegar a nuestros tíos, nuestras abuelas, a la señora que cuida a los niños. Por favor, esta es la manera como nuestras generaciones se empiezan a descomponer. Y cuando les digo el liderazgo también, el liderazgo que estaba de Israel, debería estar atento, también de alguna cosa le ocurrió. Entonces aquí, yo que noto, es como cuando uno yo hace muchos años,
cuando empecé a leer la Biblia, a mí me llamó muchísimo la atención, pero muchísimo la atención, cuando yo leía Rey de Israel, Joás, no hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Ezequías, los estoy diciendo en orden aleatorio, no me voy a decir después en orden aleatorio. Eso a mí me llamó muchísimo la atención, pero también observé que, por ejemplo, Ezequías, que tuvo un tiempo bueno con el Señor, pero su parte final, tal vez le pasó lo mismo que a Salomón, un hombre muy entendido, pero la parte final de sus días, como que se nos olvidan las palabras del Señor, las recomendaciones de Dios, las instrucciones de Dios, y empezamos a tener esa clase de dificultades. Y a mí me llamó mucho la atención. Entonces aquí uno observa que no hay una visión de liderazgo generacional. Se interrumpe por el uno, se interrumpe por el otro, y finalmente, gracias a Dios, encontramos en Jesucristo la manera de poder afianzar nuestras generaciones con el Señor. Entonces, ¿qué podemos concluir a manera de ejemplo? Estoy aquí perdido de la hora. Primero, y yo quiero hacer como un parangón con la actualidad, porque hoy tenemos una cultura, también una cultura abrasiva, una cultura invasiva. Los medios de comunicación están irradiando noticias de todas las categorías, de todas las calidades, a nuestras mentes, a las mentes de nuestros hijos, a la mente de nuestros líderes, y no tenemos defensa, estamos muy, muy, muy dormidos. Yo lo que estoy compartiendo es que Dios me ha dado esa carga. No estoy diciendo que aquí estemos, digamos que transitando esos caminos, pero yo creo que esto a nadie le sobra. Faltó una visión de liderazgo generacional. No fue la cultura de aquella época la que cambió el corazón de los muchachos, no. Fue justamente la omisión de los padres de familia, la omisión de quienes tenían la responsabilidad de transmitir la ley, de notificarla, de contársela a los hijos. Como dice Deuteronomio capítulo 6, contárselas en los momentos más normales, más de impacto en nuestros hijos, a manera de historia, pero contárselas. Esas historias hoy ya no se escuchan. Muy poquitos se escuchan. Entonces los efectos los vamos a ver a corto, mediano y largo plazo. Padres que no han tenido una buena cultura de adoración, ni de cercanía con el Dios del pacto, están un poquitico alejados. Solo conocen al Señor de oídas, por runrunes, porque me contaron, porque me narraron, pero la intimidad no es el fuerte con el Señor. Y yo creo que en particular nosotros hemos aprendido que la intimidad con Dios y la presencia del Señor es nuestra base, nuestra raíz, porque de allí se desprenden un montón de cosas. De ahí podemos recibir el entendimiento, la sabiduría, y sobre todo en esto de encauzar generaciones, sí que necesitamos sabiduría. Yo me imagino a Salomón. Salomón, cuando el Señor le dijo, pídeme lo que quieras, Salomón dijo, pues yo soy hijo del rey. Tengo todo lo que quiero. Pero yo me imagino que él se paró frente a un pueblo así como ustedes están y dijo, uy, Señor mío, este pueblo sí que es duro y difícil. Y yo no sé ni entrar ni salir. O sea, no sé nada de la vida. Pero sí le apuntó al perrito, como dicen por ahí, y le dijo, Señor, solo necesito que tú me des tu sabiduría
para gobernar este pueblo. La sabiduría no viene en otros momentos, sino en el momento de la intimidad, de la cercanía con Dios y con las Escrituras. Sigamos. Les decía, la generación de Josué vio, participó, estuvo activa, guerreó, vio muertos, vio sangre, vio cómo la gente moría, cómo se desgarraba, pero finalmente vio cómo Dios les cumplía la promesa. La segunda generación, como ya no tenían así mucho que pelear, entonces empezó a oír. Y la tercera, la verdad, no hizo su tarea. La razón de la desorientación generacional de hoy no es definitivamente por la fuerte cultura, porque hoy decimos sí, es que la cultura, lo que estamos viviendo, la modernidad, la posmodernidad, y ahora ya no estamos hablando ni de la modernidad ni de la posmodernidad, sino de la transmodernidad. Son términos que uno dice, bueno, ¿y hasta dónde vamos a ir? No, sencillamente enfoquémonos en la verdad que nunca cambia. Confiemos en esa palabra y seguramente que Dios nos va a potenciar con nuestros hijos y con nuestras generaciones. Y vamos a ver cómo esas generaciones de una manera extraordinaria, asombrosa, van a cambiar. Los líderes tampoco podemos quedarnos cruzados. No, necesitamos avanzar en ese liderazgo profundo con el Señor. ¿Cómo definimos una visión de liderazgo generacional? Pues es la visión compartida. Es una visión compartida entre los diferentes ministerios, instancias que bien tienen a cargo dirigir las vidas de los muchachos, de los jóvenes y de los más maduros. Es una responsabilidad enorme, grandísima. Juntémonos. Vivimos muy separados. Yo quiero contarles, esto lo he contado varias veces, pero creo que vale la pena volverlo a contar. Algún día un personaje, estábamos en una charla, no sé si alguno de ustedes se acuerda, hace muchos años, del siglo pasado, para que se vayan orientando, y este señor lanzó una pregunta y dijo, con respecto al boxeo, dijo esta frase: ustedes, ¿en dónde creen que está la clave del knockout? Cuando la persona llega, cierra su puño, golpea en la cara o en alguna parte de la cabeza y noquea a la persona. ¿En dónde está la clave? Y muchos dijimos lo que tal vez ustedes están pensando. Pues en el puño. Otro dijo, no, en las piernas. Otro dijo, no, en el piso. Otro dijo, no, en el músculo. Y nos salió con esa sorpresa. Y yo creo que tiene mucha razón. Y yo quiero apearme de esta frase. La clave está en las coyunturas. ¿Qué sacamos con tener músculos? Si aquí hay fragilidad. ¿Qué sacamos con tener un puño si los dedos no funcionan? ¿Qué sacamos con tener piernas si las coyunturas no funcionan? Y de ahí es que yo he repensado esto. Y necesitamos tomar esto para aplicarlo a nuestro trabajo generacional. Nada funcionaría sin las coyunturas. En otras palabras, sin las alianzas, sin las redes. Necesitamos tener esa perspectiva de cuerpo. Cuando trabajamos, y es que estamos trabajando muy separados. En el colegio yo lo he podido comprobar. Un docente por allá, psicología por allá, la pastoral por allá, los profesionales por allá, cada uno en su cuartico. Pero me puse a pensar, y yo les he insistido, y
Y hace como 15 días hice la prueba. Con el caso de un muchacho que tenía pues necesidades, como muchos. No vive con sus papás. Entonces yo hablé al grupito y le dije, ¿por qué no hacemos una charla con A, B, C y D y trabajamos el caso de ese niño en común acuerdo, donde no solamente tengamos los datos técnicos, sino que hablemos un poquitico de la visión, de cómo viven, de cómo podemos mejorar, de cómo podemos acercarnos entre todos para que nuestros muchachos se sientan realmente acoyuntados, protegidos, cuidados y se sientan empoderados. Las alianzas son muy necesarias. Son muy necesarias. Nadie puede trabajar solo. El que siempre hemos escuchado que los llaneros solitarios ya hoy no funcionan, pero en la práctica muchas veces trabajamos como llaneros solitarios. Y yo creo que necesitamos desarrollar esa visión de liderazgo generacional que nos conjunte, que nos reúna, que nos podamos centrar en un único propósito, nuestras generaciones. Que dejemos de pensar tanto en nosotros mismos, que no seamos tan egoístas, sino que vivamos en pro de nuestras generaciones, que seamos conscientes de una mayor presencia de Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos reunimos y oramos? ¿Por qué no lo hacemos? Yo creo que eso nos abriría el compás. Además, sería una manera de poner en las manos de Dios toda una dirección generacional. Necesitamos ser claramente intencionales. No es trabajar con caminos paralelos, es desarrollar el carácter profético de nuestras generaciones. Es atalayarlos, es tejer el nuevo rostro social, es conectarlos, es quitar el miedo a la cultura y propiciar el amor por la presencia y la palabra. Es dotar de herramientas epistemológicas, escriturales, sociales, de las ciencias exactas y estimular la creatividad social. Necesitamos fortalecer estas alianzas, trabajarlas de tú a tú. Esa es la clave para poder conectar nuestros hijos. Yo oro al Señor cada vez que veo un bebé que se presenta aquí. Allá atrás digo, Señor, dale la sabiduría y la gracia, porque la tarea que les espera es enorme, es enorme. No los estoy asustando. No, la verdad no, es enorme. En el Señor todas las tareas y las encomiendas son grandes, son enormes. Pero necesitamos tener esa conciencia de equipo, de cuerpo, de unidad, de que no estamos solos. Los padres de familia a veces de verdad se sienten muy solos. Entonces necesitamos recogernos alrededor de ellos. Reunirnos bajo una misma bandera, la bandera de las generaciones. Y una última cosa. Padres de familia, líderes y demás que de alguna manera tienen que ver con esto de formar generaciones, debemos estar preparados para cambios generacionales, intergeneracionales e intrageneracionales. Los cambios que estamos viendo aquí son de una generación a otra. Pero ¿qué está acelerando los cambios de conductas morales, éticas y sociales de nuestros muchachos y nuestros jóvenes? Varias cosas. La primera, la supertecnología. Está creando esos cambios profundos porque está modificando, está alterando los sistemas de relacionamiento humano.
la globalización, la inteligencia artificial. No tengo nada contra la inteligencia artificial. De hecho, aquí hay un Jonathan, no sé si está por ahí, un maestro en ingeniería, en inteligencia artificial. Yo estoy procurando que él me ayude con los muchachos, pero hay que saberlos enfocar. Esto está trayendo muchos cambios, muchísimos cambios. La forma de pensar de nuestros muchachos cambia casi que de un día para otro. Y necesitamos estar preparados. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Los padres de familia, los líderes, siempre tenemos que ir un paso adelante de nuestras generaciones. No podemos ir detrás. Porque ir detrás, entiendo, significa que son ellos los que están dirigiendo la vida. Y creo que los papeles se han invertido. Conclusión: no sesguemos más el llamado ministerial de las generaciones. Procuremos juntarnos de verdad, establecer diálogos, consensos, acercamientos, derrumbar tanta diferencia que a veces nosotros mismos establecemos y velar por una única visión que regente todos los esfuerzos que tengan que ver con las generaciones. Esto es lo que necesitamos promover y trabajar en pos de eso. Creo yo que aquí está la unción, me consta. Aquí está la unción de las generaciones. Sobre tu vida reposa esa unción. No la retengas. Déjala que fluya. Déjala que fluya. Ella por sí sola va a actuar. Solamente debo decirte, importantísimo, ten mucho acercamiento con tus hijos. No te consueles con llevarlos una tarde a comer un helado. Ellos necesitan más compañía y más acercamiento. No tengamos miedo. Adelante, líderes de generaciones. El temor de Dios nos inspira y las generaciones nos esperan. Muchas gracias, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Y que el Señor nos dé fuerzas, porque esto, por momentos, uno se siente como agotado, pero no. Que las fuerzas vengan y sean multiplicadas y podamos lograr nuestra tarea. Un abrazo, bendiciones. Las letras de tu nombre